a Dios. Amiguita, permiso. En esa parte que tú hablas, realmente es voluntario, es una decisión y es el Espíritu Santo que te muestra. Pero si en tu iglesia, ¿verdad? Van a hacer un ayuno congregacional y tú eres parte de esa iglesia y están en el mismo sentir, en el espíritu, del motivo por el cual van a ayunar, eso es válido. Pero Ahora, una pregunta, pero si están ayudando por un motivo, ¿no dicen que uno no le puede torcer Ok, ya va. Por ejemplo, Controversia. Por ejemplo, vamos a suponer un ayuno congregacional, supongamos que hace un ayuno. Yo recuerdo una vez, yo propuse mi tarea que te mandé, ¿verdad? En la iglesia donde estábamos se hizo un ayuno congregacional y eso era por sanidad. O sea, no dijeron, vamos a ayunar por esto, para que le salga, sino vamos a un ayuno congregacional por sanidad y que se manifieste el brazo del Señor. O sea, se manifiesta el brazo del Señor. Ahí está en la voluntad del Señor, que es agradable, buena y perfecta. Y se hizo ese ayuno, no sé si Silvia se recordará, fueron 24 horas. Era mi primer ayuno en mi vida entera de toda la vida. Sí, y fue algo tan espectacular porque la manera en que se hizo el ayuno congregacional se vio que era algo que era, o sea, por el Señor, pues estaba como respaldado por el Señor y todos estábamos en el mismo espíritu. Como congregación, todos nos mantuvimos unidos, apoyándonos unos a los otros, en oración durante esas 24 horas, en alabanza continua, donde estuviera cada quien comunicándonos. Y esa noche pasamos cosas, bueno, como te puse, mi hijo recibió una sanidad impresionante porque mi hijo tenía una enfermedad que podía durar de 3 años o toda la vida. Iba a quedar con su piel marcada y el Señor vimos la mano de Dios sanando, no solamente el caso de mi hijo, sino muchas cosas que pasaron. Sí. Ahora bien, hay otros puntos, perdón mi niña, cuando en las iglesias, yo también estuve en una iglesia donde se pidió un ayuno, uno me pareció fue tan maravilloso porque vimos la mano del Señor, pero otro era como, o sea, lo que la iglesia quería para ese año, ¿verdad? Ya ahí esa parte era lo que el pastor presentó, que el Señor había puesto en su corazón para la iglesia. Entonces, en ese tiempo fue el ayuno de Daniel. Pero yo realmente yo me di cuenta, yo la otra vez lo había hecho muy bien, pero en esta oportunidad congregacional yo me di cuenta que ese ayuno que yo estaba haciendo piedra de tropiezo en mi familia. Entonces, realmente yo tenía que preguntarme si realmente yo tenía paz en mi corazón por lo que estaba haciendo, si para mí venía ese ayuno, si yo estaba unida en el mismo sentir, espiritualmente hablando, con la congregación. Me di cuenta que no era así. Y rompí el ayuno y no pasó nada. Es que no pasa nada. La iglesia cumplió con su propósito porque el Señor lo respaldó de lo que ellos tenían para ese año, que ha sido este año, ha sido tremenda bendición. O sea, que ahí juega esa parte donde tú dices voluntario. De repente tú te metes porque toda la congregación se está metiendo, pero después el Señor te dice, ¿qué haces aquí? ¿Entiendes? Ahora yo tengo una pregunta, que es una pregunta que yo hago al final, pero bueno, las cosas son como dicen ustedes cuando Dios las pone. Tú dices que tu hijo con ese ayuno, tu hijo se sanó. Si la voluntad de Dios es lo que a mí me reveló el Espíritu Santo, es la pregunta con que yo acabo, es con esta pregunta que te voy a hacer en este momento. Si realmente la voluntad de Dios era que tu hijo se curara, ayunaran o no, él se iba a curar. No, de eso estamos claros. Entonces, claro que sí. Está así. O sea, no claro es porque el Señor no lo sanó a él por tu ayuno. El Señor lo salvó a él porque era su divina voluntad. ¿Sabe por qué lo sanó? Por mi fe. Por la fe de nosotros. No, porque a él le tocaba dañar, porque le tocaba esa sanidad. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque, como siempre nos ha dicho Evelyn, no es que él se está diciendo que ya no tienen que orar. No, eso es si tú quieres. Es si tú quieres. Esta cosa que tú hagas por tu propia voluntad, no porque te están ordenando hacerlo. Sí, pero es que hay muchas veces o porque tienes que hacerlo. Hay muchas veces que ahí tú queriendo, ahí está la parte tuya humana, emocional, almática de tu parte, que queriendo lo haces y después el Señor en el espíritu te muestra. Dice, no lo voy a seguir haciendo. Pero pasa igualito porque se manifiesta el brazo del Señor, porque lo que mueve al Señor es la fe. Si lo hago así no es la fe, o sea, eso es lo que mueve el Señor, la fe que uno tiene. Y el ayuno, como dice el Señor en su palabra, cuando nos explica en Isaías 58, ahí realmente es el verdadero ayuno. Y realmente, yo cuando estaba haciendo la tarea, el Señor me reveló que eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros hacemos constantemente. Cuando alguien tiene una necesidad y ahí estamos dispuestos a escucharla, ayudarla, a darla mirada, eso es un ayuno, eso es un verdadero ayuno. Entonces yo le preguntaba a gente que me dijera por qué ayunaban y por qué no ayunaban. No todo el mundo me respondió, pero con las que me respondieron yo pude hacer mi
mi search. Entonces, lo que yo me encontré que la gente ayuna es para buscar a Dios, para pedirle a Dios algo, ¿verdad? Para recibir respuestas a nuestras oraciones, para tener intimidad con Dios, enseñarle arrepentimiento. Permítame, Consuelo, déjame, es que llegaron muchas tarde y no escucharon al principio, pero como este tema se da muy a discutir, controversial. es controversial y hay muchas opiniones que se contradicen unas con otras, me pidió Evelyn, me sugirió que les comentara a todo el grupo que por favor anotaran todas sus dudas, todas sus preguntas, y cuando ellas estuvieran acá la próxima semana, ellas podían ayudarnos a clarificar cualquier duda. Ok. Mucha gente ayuda también a enseñarle un arrepentimiento, porque siente que hicieron algo mal, entonces déjame ayudar para que Dios me perdone. Eso no, tampoco. Porque siente que están en pecado. Entonces mucha gente dice, déjame ayunar para que Dios me perdone. Porque no entienden que Dios ya las perdonó. ¿Ok? Por prácticas culturales. Mucha gente me lo hace por eso que hablábamos, porque me dijeron, o porque la Biblia manda que ayune, porque es cuaresma. Los católicos, por ejemplo, ayunan los viernes de cuaresma. No, eso no es así, eso no te ofrece de tu corazón. O por problemas personales, ¿verdad? La mayoría yo me imagino que es buscando problemas personales. En la Biblia se habla mucho sobre este tema y podríamos pasar, nosotros podemos hablar de este tema días enteros, pero realmente pues tenemos poquitos minutos. Entonces, yo busqué varios ayunos importantes bíblicos, ¿verdad? Como el del famoso Daniel, así resumidito para que no sea fastidiosa la prédica, ¿verdad? Entonces, yo encontré que Daniel, me gustó esto, dice, en el año primero de Darío, hijo de Ahasuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los reinos del Caldero. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén de 70 años. Daniel quería buscar esa respuesta, quería pasar por sus 70 años. Entonces él dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno cíclico y ceniza. Esto quiere decir que Daniel, ¿verdad?, quería la respuesta a esto, de pasaron sus 70 años. Y él tuvo su respuesta, ¿verdad? Después también Daniel en el 10, 2, 3 dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. También Esther también ayunó y dice, ve y reúne, es Esther 4:16, dice, ve y reúne todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré, igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. También hay un tal Joel, pero no lo conocía mucho. Joel en 1:14 dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Todas estas personas buscaban algo, ¿verdad? Y les voy a decir de cosas que, claro, yo porque lo leí hasta el final, ¿verdad? Pero no podemos estar toda la noche en esto. En todos estos 3 casos que yo les leí, en todos los casos, ellos obtuvieron su respuesta como la obtuvo Beatriz, ¿verdad? Todos obtuvieron su respuesta. Pero ¿qué pasa cuando el ayuno se convierte, nos dice el señor Chesney, en un peligro espiritual? Cuando no sale de tu corazón, cuando lo haces para impresionar a alguien, cuando lo haces por tu propio interés o por legalismo. ¿Cómo es por tu propio interés? Bueno, buscando una respuesta, buscando, yo voy a ayunar para que Dios me, yo qué sé, para que Dios me dé un placer. Me dé un placer, pero que no es lo que, o sea, que no es como lo que te está mandando el Espíritu, sino lo que tú quieres, lo que tú quieres, no lo que Él quiere para ti. No está alineado a la voluntad de Él, sino lo que tú, un deseo tuyo como hombre. No, acuérdense que uno puede querer muchas cosas, pero no es lo que quiere uno, es lo que quiere a Dios. Yo quiero muchas cosas en mi vida y he querido muchas y Dios me ha quitado muchas otras porque no quiere que yo las tenga y yo lo he entendido. Él quiere que yo me mueva, Él quiere que yo me salga del caparazón. Dios quiere que yo deje de estar encerrada en una casa con otros. No, Él quiere que yo salga al mundo.
Dios dice, Consuelo, sal. No es lo que quiera yo, es lo que quiere Él. ¿Ok? Entonces, mucha gente lo hace para impresionar a otras personas, también vale. Mucha gente dice, no, yo voy a ayunar, pero sabes que yo voy a hacer un ayuno, porque no, pero no es, sino que no, yo ayuno. No, sí, yo ayuno. Sí, yo ayuno porque tú sabes que la Biblia dice que debemos ayunar. Dice, yo ayuno, tú no ayunas. Ay, qué horror. No. Sí, sí, va, hay gente que es así. Sí, hay gente que es así. Entonces, si nosotros hacemos el ayuno de esta manera, no estamos agradando a Dios para nada. Exactamente. Para nada. Por ejemplo, en Mateo 6, 16, 18, Pero no dice dicen que este es un ayuno para impresionar a los hombres. Perdón, mamá, Mateo 6. Mateo 6, 18. fíjense bien lo que dice en Mateo. Mateo 6, 6, 16, 18. Fíjense que aquí en Mateo hablan de que querían impresionar a otros. Fíjense bien. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en secreto, tu recompensa te la dará en público. Está muy claro. O sea, no debemos ayunar para que los demás vean, wow, que yo soy la mejor cristiana de todas. Wow. No. Debemos ayunar porque nos sale del alma, nos sale del corazón. Hay un grito dentro que me dice, wow, quiero tener intimidad contigo, Señor. Y no quiere decir que si no ayunamos, no tengamos esa intimidad también. Ojo, ¿ok? También en Isaías 58, 3, 5, dicen que, fíjense lo que lo voy a leer primero. 58, 3, 5. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que el día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cíclico y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Para nada, ¿verdad? Aquí nos está hablando Isaías de que el que estaba haciendo este tipo de ayuno está buscando un interés propio, ¿verdad? Hay también gente que ayuna por un legalismo, que mucho puede ser de lo que decía Betty, pues que no, abrió esta controversia de que en la iglesia me mandó. Si tú lo quieres hacer porque te sale, hazlo, pero si no lo quieres hacer, no pasa nada tampoco. Fíjense, en Colosenses 2, 20, 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Esto es un tipo también de ayuno, ¿verdad? Pero nos lo están, ¿cómo se dice? Nos lo están imponiendo, no es algo que tú quieres hacer, ¿verdad? Cuando yo, en ese preguntar que yo estuve y ese investigar que yo estuve de lo que era el ayuno y por qué la gente ayunaba, la mayoría de las personas, pues sí, como les dije antes, ayunaban por un motivo, ¿verdad? Por una oración, querían pedir algo, o porque la iglesia le hace un ayuno congregacional. Pero yo sigo insistiendo que esto tiene que ser una cosa que sea, que tú te sientas como que estás haciendo un sacrificio por algo tuyo personal, no porque me mandaron a hacerlo. Pero dice el señor Chevy que esto es algo que tienes que hacer lo que salga de tu alma, de tu corazón, ¿verdad? Volvamos a Daniel. Cuando Daniel terminó su ayuno, ¿verdad? Dios le dio su recompensa, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y le dio la gran visión mostrándole lo que era la historia del mundo y los reyes que habían ido en ese tiempo. O sea, Daniel obtuvo su recompensa de los 70 años que él quería ver, no sé cuánto, ya, él lo tuvo. También podemos otro ejemplo, cuando Jesús ayunó, ¿verdad? Los 40 días antes de que él se retirara, cuando él se retiró, antes de empezar su ministerio,
Esto fue un ayuno como de preparación, ¿verdad? Para que le diera a Dios, le diera fortaleza. También estuvo válido, ¿verdad? Ahora, en la Biblia, tengamos algo sumamente claro. En la Biblia, nunca nos ordenan a los cristianos, jamás, que ayunemos. No es una orden. Nunca nos lo dicen. No es un mandato. No es algo que Dios quiera. Pero al mismo tiempo, la Biblia nos presenta el ayuno como algo bueno, beneficioso y esperado. Yo pude notar que el ayuno con frecuencia va ligado a la oración. Creemos casi siempre que el objetivo del ayuno es la falta de alimento, ¿verdad? Eso es lo que pensamos muchas veces. En cambio, yo creo que el propósito del ayuno debe ser quitar los ojos de este mundo y concentrarse en Dios. Eso es lo que iba a decir. El ayuno es una manera de mostrarnos a Dios y a ti mismo que tomas en serio tu relación con Él. El ayuno te ayuda a obtener una nueva perspectiva y una renovada confianza en Dios. Cuando las personas ayunan, tienen un propósito, ¿verdad? Y piensan que al apartar sus ojos de las cosas del mundo, podrán... yo porque nunca he ayunado, ¿verdad? Dietas he hecho muchísimo, pero ayunado nunca. Cuando las personas ayunan, ellos sienten que tienen como más concentración para enfocarse más en la búsqueda de nuestro Cristo vivo, nuestro Dios, ¿verdad? Pero el ayuno, esto es muy importante, el ayuno no es una forma de lograr que Dios haga lo que nosotros queremos. Eso tiene que quedar muy claro. El ayuno no es una forma de lograr que Dios haga lo que nosotros queremos. No. Él siempre va a hacer lo que es mejor para nosotros y lo que es su voluntad. Y por mucho que tú pidas, y por mucho que tú ayunes, por mucho que tú quieras hacer, si no es la voluntad de Dios, no va a ocurrir. Ahora bien, John Chevy nos hace una pregunta, que esta fue la única parte que John Chevy habla del ayuno. No tuve que sufrir. Lo que John Chevy dice del ayuno es lo siguiente: ¿para qué vamos a ayunar? Para estar más cerca de Dios, si ya lo estamos. ¿Acaso ayunando estamos teniendo poca fe? ¿Nos parece acaso que el sacrificio de Jesús fue poco, que tenemos que seguir haciendo obras? Ya tenemos a Dios en nosotros, tú estás completa en Él. Así el mundo te diga que si no haces esto o aquello, no estás completa, es totalmente opuesto a lo que Dios nos está mandando a que entendamos. Así es. Nunca debemos olvidar, niñita, que Dios nos ve, nos ama, nos consiente. Todo. Dios es nuestro todo. Así es. Yo, queridas amigas, ya para terminar les digo, yo nunca he ayunado. Nunca. Y no sé si voy a ayunar. No creo. Es que no me hace falta. Porque yo realmente en este año he aprendido tantas cosas que a lo mejor me ha sido muy fácil porque no puedo quitarme ninguna cosa de encima. Todas nuevecitas. Nunca ha sido un éxito. La verdad me parece hermoso la gente que ayuna, les felicito. Siempre y cuando lo hagan de una manera correcta, ¿verdad? Con de corazón, privada. Porque te lo pide tu corazón, porque te lo pide tu Padre Celestial, ¿verdad? Si no has ayunado como yo, no quiere decir que Dios nos ame menos. Ni que los que ayunen, Dios los ama más. Nos ama igual a todos. Él no quiere, no por lo que hacemos. Perdón. Él no quiere por lo que somos, no por lo que hacemos. Y yo termino con la pregunta que le hice a Betty, ¿verdad? Y puse, cuando le pregunté a las personas, todas me dijeron que habían recibido la respuesta esperada a su ayuno. Y yo les pregunto, ¿no te lo hubiera dado igual si era la voluntad de Dios? Ahí dejo esa pregunta. Ahora, porque siempre las cosas llegan en un momento inesperado. Anoche yo terminaba mi predica aquí con esta pregunta de que si tú crees que tu ayuno hizo que Dios te diera algo o te lo iba a dar igual. Si era la voluntad de Él, te lo iba a dar igual. Para mí te lo iba a dar igual. Pero entonces anoche Evelyn me respondió la tarea. Evelyn anoche me respondió la tarea, como a las 9:30 de la noche. Y quiero compartir las palabras de Evelyn. Con tu permiso, Evelyn. Dice, yo vivo en ayuno, es hermosísimo. Yo vivo en ayuno todo el tiempo, porque la palabra dice, en Isaías 58:6,
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces ella nos pone, el ayuno es un acto de amor y un resultado de estar en la presencia de Dios. Ella nos comparte esto tan hermoso. En el ministerio hacemos exactamente lo que Isaías 58.6 dice. Llevamos la libertad a los cautivos, enseñando la verdad de Cristo, que es la que nos hace verdaderamente libres. Cada taller es un ayuno agradable al Señor. Amén. O sea, hay un videito que les quería poner. ¿Dónde está el video? Hay un videito que quiero que vean para terminar mi prédica. Qué lindo todo. Quiero que la hayan entendido bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Hay un videito muy lindo que encontré hoy, muy hermoso. Excelente, excelente. Y sabes que concuerda con el significado de la enciclopedia, que dice que es abstenerse de nosotros mismos y del mundo y seguir a Dios. Ese es el verdadero ayuno. Este es el ayuno que le agrada a Dios. Este es el verdadero ayuno que Dios quiere que hagamos. Una de juzgar a otros, tremendo. No me llegó hoy, a último momento. Wow, ¿no? Wow. Wow. Ese es lo más- Ese es el ayuno mío. es lo que más nos toca ayunar. Y lo increíble que tener una paciencia como fruta. Claro. Bueno, ahora que le- Wow. El solito. Wow. Eso no falta. Qué hermoso. Wow. Vale la pena venir. Qué lindo, con ser a los demás, lo que más nos tenemos que llenar. Wow. ¿No puede ser ya? ¿Cómo se llama? El link de ¡Ah, agrada. el link! El ayuno que O sea, agrada. para el No bien lo encontraba. El ayuno que Dios quiere. El ayuno que El ayuno que agrada. ahí. Pero ¿en dónde lo conseguiste? ¿Verdad que Rosana creo que Súper apropiado. Ay, Ay, Rosana, Rosana, nos lo pasas a todos. Yo tenía notado aquí, pero cuando lo quise buscar aquí no era. Entonces tuve que Yo volver tengo a el buscar. link, yo lo paso. ayuno que Ay, por agrada. favor, Sí, por así favor. es. El ayuno que agrada a Dios. Déjame un ratito que lo voy a 10 minutos de... De minuto de receso para que entonces arranque. Bueno, te voy a decir Es un tema muy controversial. Muy bueno. Súper buena idea también. Ella resumió todo. No, y hasta ahora, fíjate que yo tenía una situación ahorita y mi tía me dice, a lo mejor por eso no pasó, porque la Pero regalía. No, tú sabes que mira que lo que ella está hablando, por eso es que lo que yo no me acuerdo relacionado con el otro, en la última parte del video de mi mamá se llama mucho.
se basaba en Ah, que tú no Santiago, viniste, que claro. se habla, que pedimos como conviene, pedimos por hacer nuestras propias pasiones, o sea, y ahí eso era eso. Igualito. Entonces, Y luego te vas a ver, ¿no? si entonces ahora uno en la iglesia, no es una cosa, si tú no vas al grupo de ayuda, te van a decir, ¿cómo esta quiere que le cambie la situación? No ayuda, Porque son iglesias que no entienden. No solamente la iglesia, la gente, o sea, lo digo Bueno, porque me está diciendo que estamos hablando que la iglesia y no solamente, pero hay cosas en la Biblia, por lo menos, pero es que tenías que haber orado con clamor. Y él ¿Y cómo coloré? pero que claro, o sea, orado sin cesar. La palabra dice orado sin cesar. Y yo creo que orar sin cesar, yo todo el día, bueno, Señor, bueno, gracias, Señor, pero ayúdame. O sea, pero no es que yo particularmente, entonces, yo digo, bueno, yo me estoy, a lo mejor estoy haciendo una cosa mal porque yo no estoy así como una presencia. No estás haciendo nada más. Lo que está pasando no le digas nada directamente. Yo lo acabo de decir. ¿Qué significa el Padre Nuestro? Lo que quiere decir es sí que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que era la última parte que estaba pasando, que hay una batalla dentro de nosotros. El Espíritu y los Espíritus Santos tienen una batalla. El Espíritu Santo batalla con el Espíritu que anhela celosamente que no te quede y a poner en esa situación porque no Lo que yo acabo de decir, no que te dijeran, no que hagan, que no hagan. Mira, por ejemplo, en la iglesia cuando nosotros estamos, todos nosotros se ponen a llenar y ayer en la clase, tú me habías hablado de lo de la clase de comida orgánica, o sea, para mí está haciendo para aprender. Y yo le comenté a la pastora, y digo, ay, yo quiero pastora, pero usted por qué no lo hace, hacemos algo los miércoles cuando damos PDL. Y ella me dice, bueno, los viernes cuando nos reunimos, yo lo estoy haciendo. Ay, yo digo, yo vengo para eso. O sea, ella se le quedó bien que yo no voy ni al ayuno ni a la yo voy para eso. Y ella está entendiendo que yo en mi familia tengo una excelencia. Lo que a ti no se te haya dado es porque tú dejaste bueno. Pero no se da porque no quieres tu corazón. Bueno, pero cuando le mandes tú, ahora le toca ver con el corazón. No, la torta no alcanza hoy. La torta que no va. Porque no la alcanza, ahorita no alcanza hoy. No ha cambiado tanto la vida. Bueno, ahora sí, entonces te admiro. Eso que tenemos dentro de los pacientes, yo estaba desde ahora. Pero eso es un punto que eso es lo que yo creo que Evelyn tiene que hacer. En el caso tuyo, nosotros trabajando, tenemos que ser proactivos. O sea, no frenar porque si te tarda, mientras no se frena, eso tiene que pasar. Entonces, yo tengo algo de allá, y obviamente yo estaba pensando que no sé, pero ya es lo que se me ocurrió ahora. Yo te la envié, yo porque hace falta, porque Diana tiene programa para eso. En ese mismo momento el programito ya está. Sí, ya me salió. Yo entiendo en esa parte nosotros que tenemos que facilitar porque tú eres la que va a hacer el trabajo. Yo decía, pero que no me pasa lo de porque yo había puesto que saliera antes del 20, o sea, el sábado ya iba a marcar para que tuviera como que Una idea el mes exacto, pues no te dieran con antelación. Entonces, faltando 1 o 2 semanas para la cena, se le puede hacer el recorrido. Pero te vas a la mañana para yo me lo sé yo para No, pero mira, me quedo por aquí, por aquí no. Ay, perdón.
No, si es conmigo, posible, bacán. cuando yo el formulario, como también le pueda poner el color y todo lo que es bonito. No, la conoces. Ay, y ella no sé si la probó. Yo regalé la yaca, la probó. No, pero ella la probó ayer. Ah, sí, estaba ya. Muy grasita, sin nada. Porque Tuve que reiniciar ahora sí escucho. Cuando yo la probé la primera vez, ya después de estos meses, yo fui ya para la cantidad de huevo. Mira, venga. Por una cosa mal hecha que yo hice. No sé. chévere, que es una de las cosas. Tengo varias cosas que La siguiente semana sigue de ella. Seguro que no Varias cositas. yo estoy sí, claro, sí, lo que puedan hacer y ya veremos ahora que te ayude con, o sea, que se una contigo y lo hagan, o sea, que lo hagan entonces, no le voy a ver cómo. Yo estoy haciendo en PowerPoint puntos claves. También para los Después lo revisemos y veamos si sí, no, chévere, tú me dices y así. lo que se me está ocurriendo es pasarlo por aquí. Sigue sin oír, ¿no? No, ya Raúl, lo que pasa es que La idea es ponerlas. ¿Ya oye? Es una que la semana que viene porque La señora ya tiene una pena pobre ahí. Bueno, no sé si va a ser Raúl de su casa, depende de donde tuve que sea, resetear. igual se decora. No, ninguno, oye. Cuando ya se van a poner allá. No, Idea. ahí habían varias. Y yo había Ecuador. La señal de aquí estaba bajita. Eso quiere decir que me fui para allá. Es una idea que tengo y otra cosa que voy a reiniciar para darle a cada uno. La pobre Dora, que nuestra compañera no oyó. ¿Qué capítulo? Pero yo la estoy llamando y ya no me contesta. La llamo hasta el teléfono diciendo que ya le reenvié la invitación. Y no me contesta. Qué raro. Como un recuerdo. ¿Por qué razón va? ¿Tú sabes por qué van tres? No. Chévere, ¿no, amiguita? Claro que sí. Maestro, para que ellos puedan ver aquí atrás con la cámara para que vean la virtual. Ah, ya, pero si nos van a escuchar. Claro. Nos vamos a Todos los colores de perfecto. Ahora te voy a enseñar hermano lo que indica que 3, 4 slides. ¿Cómo se llama esa? Sí, no, yo. Me dice lo que quiero pero puntos claves, nada más. Porque no cuadros para mí, dark chocolate también me gusta. Y la
Está manchado. Y él lo dice, entre esa página lo dice clarito. Ella es la última, ¿verdad? No. Ahora sí. Claro, si me queda Ya, señoritas, ¿Cuánto tiempo tú te a las tardas 9 más? de la noche acá. Vamos El a día más ver. controversial todavía. El día más controversial. Después de que termine. Oye, pero ella está más controversial que lo mío. Hostia, está controversial. Bueno, voy a comenzar. Si no nos dan las 9 de la noche acá y seguimos en la charla. ¿Quién está en el baño? Hay que traerlo así. ¿Mi Virgi? Sí, Virginia. Pero mi baño no está bien. Bueno, entonces estamos en el tema número 6 que nos tocó a Consuelo. ¿Hay alguien allá? No. A Consuelo, a Dorita Forero y a mí. El tema se llama Controlados por las tradiciones de los hombres. Igualmente nos estamos basando en Romanos 12, 1, 2. Lo voy a leer de nuevo. Ya se deben de saber de memoria. Sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Está filmando, Dorita. Yo voy a continuar con Gálatas 4, del 3 al 5, que dice: si también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En otras palabras, Dios envió a Jesús para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley. Y luego nos adoptó como hijos suyos. Consuelo habló de que somos redimidos, somos liberados, somos ya hijos suyos. Así que, dice el 7, ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué empiezo con estos versículos? Antes de continuar con el tema que sigue, que también está medio intenso, tenemos que tener claro que Dios envió a su Hijo, ¿para qué? liberarnos. Para que no redimiese a los que estábamos bajo La ley. Estábamos bajo la ley, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué estamos tocando esto. Este tema es llamado controlado por las tradiciones de los hombres, porque aún los cristianos en estos tiempos estamos siendo controlados por tradiciones. Sí. Consuelo explicó lo que es una tradición, que hay tradiciones buenas, que hay tradiciones malas. Habló del ayuno, el ayuno se ha convertido en una tradición hasta nuestros tiempos. Y las tradiciones nos apartan de Dios y su verdad. Así lo dice Shakespeare. Estas tradiciones son los principios básicos del mundo de los que hemos estado hablando. Estos principios nos dicen que si ayunamos, que si oramos, vamos a estar cerca de Dios y vamos a estar llenos de su presencia y vamos a estar perfectos en Él y lograr la perfección. En la iglesia se hacen cosas para Dios, para que perdone nuestros pecados. Pero resulta que no estamos completos ni más cerca de Él si hacemos esto, si estamos orando, si estamos haciendo cosas, porque ya somos perdonados. El pastor Shakespeare hace referencia al versículo 1 del capítulo 15 de Mateo, que dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que están comiendo con las manos sucias, están reclamando a Jesús: ¿por qué comen con las manos sucias? ¿Qué es esto? La ley de Moisés no tiene nada que decir de esto. Es una adición a la ley que los ancianos han puesto y han venido tradición en tradición en tradición haciéndolo, sin que ni siquiera viniera la palabra ni la ley.
es la enseñanza de los ancianos de Israel y eso es por lo que Jesús y sus discípulos están siendo acusados. Acusados de transgredir o violar las tradiciones de los ancianos. La ley de Moisés no dice nada de eso. ¿Qué pasa entonces? Vemos que los fariseos añadieron leyes a la ley de Dios. Estas son tradiciones de hombres. Cualquiera pudiera pensar que viene la palabra, que viene, o sea, lo estamos viendo en Mateo. Cualquiera podría pensar, es que estaba comiendo con las manos sucias. No, eso viene de los ancianos. Es una adición. Y lo venían haciendo año con año. Y encima de eso acusan a Cristo y a los discípulos de violar esa tradición. Sí. Entonces Jesús les contesta en el versículo 3, porque ustedes también transgreden la ley o los mandamientos de Dios por causa de sus tradiciones. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere remisiblemente. Y eso sí está en la ley de Moisés. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí lo que Jesús está diciendo es que los escribas y fariseos han puesto tradiciones sobre los mandamientos de la ley. O sea, el honrar a padre y madre era un mandamiento. Parafraseando es como decir, papá, mamá, lo que tenga que darte a ti para sostenerte, desafortunadamente se lo voy a dar a la iglesia como diezmo. Están dejando el mandamiento de Dios sin efecto por la tradición. Y lo que Jesús está diciendo es que hay algo mucho más importante que diezmar, y es honrar a tu padre y a tu madre. Wow. Eso está en la ley. El concepto de diezmar no está en los 10 mandamientos. Y lo que dicen los hombres con sus tradiciones es que si diezmas, estás absuelto de honrar a tu padre y a tu madre. Ese mismo espíritu está con nosotros hoy. Amén. Wow. En nuestros tiempos. Gente diciéndote que diezmes antes de cuidar a tu familia. Oye, que no tengo para la colegiatura de mi hijo. ¿Estás diezmando? Quizás por eso no tienes. ¿Sí o no? Así es, así es. Algunos lo yo lo oí. Así No, es. siempre se ha oído. Es más, el domingo pasado, en la iglesia de Internet, había un predicador bien famoso. Y había mucha gente, no cientos de personas, sino más de 1000 personas. Wow. El predicador se para, el predicador se para ahí. Les voy a poner un ejemplo. Y le dije, a ver, ¿no? Yo sentadita ahí, queriendo escuchar algo bueno, algo que me alimente. Y comienza. Y seguramente a ustedes les ha pasado también. Comienza él. ¿A cuántos de aquí les ha pasado que cuando su hijo está pequeño les pide algo, un dulcecito, algo que se le apetece, y ustedes se lo compran con ese amor que le tienen, lo complacen y dicen, sí, mijito, toma los dulcecitos, y se los compran? Y el niño comienza a comérselos y tú te antojas, que el papá se antoja. Ay, mijito, ¿me regalas un dulcecito? Y el niño, no. ¿Cómo? Yo nada más quiero uno. No, son míos, pero si yo te los compré. Sí, pero son míos. Son míos, no te creo, son míos. Y el papá, pero solo uno te estoy pidiendo. Cuando el papá puede comprar todos los que quiera. O sea, él los compró él. Y el niño se lo niega. Ya saben a lo que voy. El pastor ejemplifica que así es Dios. Que Dios nos da todo, Wow. pero nos pide en 10%. Solo Wow. uno. Wow. Y la iglesia, o sea, porque diciendo, hijo, le estoy negando uno a mi papá Dios, que él me dio todos. Eso, uy, Qué intimidación manipulación. tan horrenda. Y así ha Si sido uno se siempre. da cuenta, papá Dios lo va a administrar. Así Y ha entonces sido empiezan siempre. a sentir mal. Híjole, me lo doy, acá, guardándome todo para mi Esclaviza. solito. Cuando resulta que Dios no te está pidiendo nada. Nada. Pero mira que viene a mi mente lo que decía Glorieta, que es un manipular. Sí, Eso es claro. real. Que a ella le pasaba lo mismo, ciertas versiones que enseñabas a tus hijos y estamos cayendo en cuenta de muchas cosas. Claro, porque uno muchas veces le dice a los hijos, pero si yo te di esto, lo otro, y cómo es Es tú, nada más que ahí no te vas ponemos a toda la darle. facilidad. Pero nuestro Si es- Padre Dios nos da sin esperar nada a cambio. Y no nos está pidiendo, Él es el dueño de los dulces, Él puede hacer que lluevan dulces. Nos dice, toma, pero guárdame un 10%, y mucho menos una cifra. 10%, Sí. no 20, 10%, Sí, ni 5. No sé. O sea, Una yo cosita dije, ok. ahorita.
Bueno, vamos a ver de qué más va a predicar, dice yo. Una cosita. Sí. En Santiago lo dice para lo de la sabiduría, pero esta palabra a mí se me ha quedado aquí, que dice que nos da todo abundantemente y sin reproche, que es lo que nosotros los humanos hacemos todo el día. Amén. Sin reproche. Qué tremenda palabra. Sí, sin reproche. Sin reproche. Nos No nos dice algo creamos por el ahí. cuento de que el 10% lo tenemos que reservar para Dios No. porque dicen que si no, la maldición viene sobre ti. No. Que ni siquiera es para Dios. Además, ni siquiera es para Dios, Es el para alcohol la iglesia. es para la Sí, gente, iglesia. exacto. Mira, cuando dice Dios en Malaquías, que ahorita lo voy a leer, traigan sus diezmos y ofrendas al alfolí, era el ganado, era el 10% del fruto de la tierra, del ganado, no era dinero. Y era para que haya alimento en mi casa, no para mí, para Dios, yo lo necesito, no, es para los que necesiten. Entonces, hace 2 domingos fui a otra iglesia, diferente, más pequeña, y antes de comenzar la prédica, nos pidieron que abriéramos nuestras Biblias y leyéramos Malaquías 3. Y dice, mire lo que dice El látigo. Ese es el látigo. y yo así como que, ay, qué bueno que no traje un invitado. Las iglesias que están pide. sufriendo ahora porque ya nosotros Es lo no primero que estamos pide, el manipulados. diezmo. Es que es lo primerito. Y dice, miren lo que dice Malaquías Qué 3. bueno. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. También nos lo sabemos de memoria. Sí, me lo sé de memoria. O sea, culpa, condena y castigo. Imagínate tú con una persona nuevecita ahí que va llegando a la iglesia. Ah, no, es Que que sale corriendo. ¿Cómo Bueno, te hay unas que sientes? salen corriendo y otras Hay que mucha sí gente que se- sale corriendo y dice, ay, ya me voy, yo aquí piden puro diezmo. No, yo Así puro es, Dice, diezmo. No, ya me voy. yo Se no van. voy, dice, Yo he no voy ido a con esa invitados que, iglesia. Dice, yo que no no, voy a no, la es que iglesia no. porque lo primero que ya, hacen ¿para es qué le meterme la mano al invitaste? bolsillo. Para que me saquen la de por si no tengo. Y se enojan y no vuelven. Eso es para mí frustrante. Un amigo de nosotros dice, yo no voy a la iglesia porque lo primero que hacen es meterme la mano al bolsillo. Sí, unos se van y otros de plano se sienten cucarachas porque creen que le están robando a Dios. Así es. Sí. Auto, una Híjole, culpabilidad. me estoy robando. Bueno, y entonces dicen, ¿cuánto gané esta semana? $500. Ay, no, por Dios. Hacer un cheque, 10%. Y como lo dice la $50. Biblia, La semana pasada, ya no, ya me lo gasté. Y lo más lindo es que esa gente realmente no recibe bendición financiera. No. ¿Por qué? Porque da por obligación. Por obligación, Pero no, que no por el quiere querer. ser dador alegre. Con gozo en su No corazón. por Con querer. susto y con miedo. Y ahora con Sí. miedo. Y esos pastores que están haciéndole esa cosa tan fea a sus feligreses, no son personas de Dios. Para nada. Lo que yo les estaba diciendo, son personas que son más bien horribles. Son personas de Dios, pero están Tropiezo. Fíjate, Claro. unos piensan ahí sentaditos, unos piensan, no, pues por fe voy a diezmar, porque ya va a abrir las ventanas hasta que sobreabunde y pues ya, por fe. Otros por miedo. Que dicen, No, y además yo no le como quiero está robar a escrito en la Dios, yo Biblia, mejor pues, diezmo. uno dice, Esto, yo caí en esto. Claro, Muchas veces, yo y yo defendí también. el punto, yo decía, es que sí, porque si no, imagínate, no, te del 100% por lo menos sale el 10, o sea, y ni siquiera es para Dios, o sea, además. No, por Dios. Esta ley, esta Malaquías 3, Dios le estaba hablando a Jacob, Sí, porque a Jacob. Jacob, a los descendientes de Jacob, porque Jacob le había hecho una promesa a Dios y le dijo que si él lo bendecía y todo, que él iba a dar el 10% de todo. Pero no fue Los, que Dios lo los impuso. descendientes no cumplieron. Entonces, Dios está hablando, en los versículos anteriores vemos que le está hablando a los descendientes de Jacob. Además, bueno, también venía en la ley, venía en las leyes de Moisés, eso sí. O sea, pero ahorita vamos a ir para allá. Entonces debemos de reflexionar, o sea, nosotros a lo mejor ya estamos de este lado, pero mucha gente está diezmando o por fe o por miedo. Dice el pastor Chesney que él diezmaba y que decía que era por fe y que el Espíritu le dijo, deja de diezmar y
que demostró que su motivación era miedo. No fue como pensaba, ¿verdad? Ujú. También hay quienes dicen, no, yo diezmo, yo soy bendecido. Entonces aquí el pastor Chevy comenta así, Ismael fue bendecido, pero es por herencia. Entonces, muchas personas no vuelven a la iglesia cuando ven esto. Eso es triste. Es lamentable. A mí me da también invitar gente a la iglesia. Claro. En el Nuevo Testamento no hay ni un versículo que hable de diezmo, ni uno, que es un mandato. De hecho, dice el pastor Chevy, el dar tan solo el 10% de tus ingresos viola la revelación del Nuevo Testamento, y es que tenemos que ser por el Espíritu de Dios, guiados, y no por una calculadora. Calcular solo el 10% es una violación, tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Aquí están dejando la palabra de Dios sin efecto por sus tradiciones. Segunda de Corintios Buscando vivo muerto. Buscando vivo muerto. Yo voy rapidísimo, Dorita, Dime. aquí ella quiere comentar algo. No, porque casualidad que hoy estaba hablando con mi tía y de todo lo que le estaba diciendo a usted, yo decía, ella me decía, ¿tú diezmas? Y yo le digo, bueno, la verdad que no, yo no diezmo, ni siquiera tengo trabajo. Ah, pero vas a empezar a trabajar. Entonces yo digo, bueno, entonces, bueno, tengo que empezar a diezmar. Y entonces yo le estoy preguntando, pero hay que diezmar, hay que diezmar. Ahí está, que todo se te va a aclarar. Mira, aquí, bueno, segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No es que tengas que dar el 10, puedes dar el 20. Pero o puedes dar, o no puedes dar, o puedes dar un dólar, o puedes llevar una cesta de naranja, o puedes simplemente llevar tu voz, tu canto, o puedes simplemente diezmar de miles maneras, servir. Tú no tienes que hacer nada. Eso no es un mandamiento. No. Pero no es lo que dicen de que no va a venir, pues Es igual que el ayuno, Angélica, es exactamente igual. O sea, si un hombre te dice a ti, porque si tú no me das, pero ¿quién te lo está diciendo? Porque Dios no lo dice, ni Jesús tampoco. Lo está diciendo el pastor. O tu tía, como en el caso de tu tía, que digo, que tú no diezmas. No. No es que vayas a tener más bendición porque diezmaste, la bendición ya la tienes. Ya Dios lo hizo todo porque no son por Ya obras. las tienes, mira. No, ay no. Yo sé que, las bendiciones, pero el principio de diezmar, ¿eso qué es? Eso no existe. Eso era una ley, miren lo que dice el Levítico. Y era para Dorita. personas. Y hay una escritura en Levítico, en Deuteronomio que explica hasta para qué eran los diezmos, es muy diferente. Nunca he escuchado a ningún pastor explicar esa escritura. Dice que cogían el dinero, los primeros productos, todo eso, y era para que lo usaran con su familia, se gozaran delante de Dios. Es bellísimo. Ni siquiera tiene nada que ver, o sea, jamás escuché a nadie, ningún pastor leer esa escritura en ninguna iglesia. Y lo intimidan a uno Ahorita diciendo, voy a pero leer es que yo está lo que dice escrito en la la Biblia. Y ahí le muestran Mira, aquí. la que generalmente se usa es Malaquías 3. Ajá. Es la que más yo he oído. Es la Sí, más. la única. Malaquías 3. Sí, en Malaquías 3, desde el 6 al 10. Esa Esa es la que más se usa y que te llega. Porque más no radical. conoces Pero más allá ahora le voy a de. decir a Dorita que te repita lo que dijo al principio, que es importante que ustedes no escucharon. Es algo muy bonito que dice, ¿cómo tú vas a diezmar? O sea, ¿cómo tú vas a entregar parte de lo que tú tienes y tu papá y tus padres, o sea, de manera, pues tus padres, tu familia, están pasando hambre, trabajo? Eso no Pero va. supuestamente Eso tú, no, eso Eso no lo va. une con el verdadero ayuno. Eso no existe. pero supuestamente, según lo que yo tengo entendido, que cuando tú das ese principio de dar, entonces tú vas a recibir, Pero entonces eso es Dios, embuste, Sí eso puedes es una dar, mentira. pero Eso no que te lo digo. Dios dice, Pero pruébame ¿quién te dijo esto, eso? que si tú me das No, mi pero dinero, manipulado. El punto ahí es cómo está tu corazón para eso que estás dando. No, y Te nunca están he diezmado diciendo porque que yo no pruebes corrí. para que entonces eso depende de eso, cómo está tu corazón. para Ok, que- ya que termine el tema les va a quedar más Fuera de claro. contexto, una mentira. Dice, entonces, ¿quieren ver por qué les hablaba a los hijos de Jacob? En Génesis 28 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan de comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti.
Y después los descendientes de Jacob no cumplieron esta promesa que Jacob había hecho. Por eso es que en Malaquías Dios les está diciendo, y ustedes que me han robado los diezmos, porque es una charla entre él y Jacob. Dicen ustedes que prometieron Perdón, algo y no Pero hicieron. además de eso, en Levítico viene, porque no voy a decir que no es un mandamiento. Por eso que Dios, Levítico. también podemos ver el Levítico que... 28 queda Mami, ahorita. vamos por partes, el del por favor. diezmo es el 27. No, Levítico Génesis, ¿qué? 27. No, espera, Dorita, Génesis 28. ¿qué? Génesis 28, 20, 21 y 22. Ok. ¿Y Levítico? Y Levítico 27 habla, se los voy a leer, 27:30. Gracias. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Noten que el diezmo era comida, no dinero. El propósito de Levítico, todo el libro de Levítico, bueno, casi todo el libro de Levítico habla de instrucciones y leyes que eran para guiar al pueblo de Israel a una relación con Dios, ¿sí? Pero hay muchas cosas que vienen ahí, muchas instrucciones, entre las cuales está la expiación a través de ofrendas de sacrificios, lo que debían comer, lo que no debían comer. Entre todas esas cosas que vienen ahí, leyes y ordenanzas que eran para lograr santidad y estar cerca de Dios, porque Jesús todavía no aparecía en el mapa. Entre todas esas cosas está lo del diezmo, que es una instrucción también que ellos tenían. Pero entonces, el que vino a cumplir con todos esos propósitos, con todos esos requisitos que antes teníamos, fue Jesucristo, fue el que El dueño de la plata y el oro. expiación, Sí. y Él hizo todo lo que estaba acá para que ya nosotros no lo tuviéramos que hacer. Porque era una bola de cosas, una lista grandísima. Wow, O sea, se lean el Levítico, van a ver todo lo que... de lo que nos Entonces, salvamos. Ay, y otra cosa, yo me pregunto, ¿por qué entonces de aquí, de Levítico, nos enseñan el 27 lo del diezmo? ¿Y todo lo demás cuándo nos lo han enseñado? No lo enseñó. No, nomás esta partecita de la Biblia les va a enseñar a la iglesia, lo demás no. O sea, Bueno, pero eso tampoco no nos da la libertad para que nos volvamos unos tacaños. no, no, porque Claro, para allá voy. al contrario. Ojo con eso. O sea, ahora nosotros- voy lo que dice el Nuevo Nosotros Testamento. debemos ser Sí, generosos. por lo que generosos. ahora- Jesucristo era generoso. Generoso, Y sí, dice señor. que si te piden Dadivoso. la camisa, le des la capa. Claro. Pero tú le puedes, yo pienso que No, Es eso mucha es manera de del diezmar. antiguo también. tú puedes ser generoso de mil maneras, no con la iglesia, tú puedes ser generoso de mil y una manera. Sí. Sí, Es que, claro. es que yo estoy hablando de no tenemos que dar el 10%, tenemos que dar más lo que nos guía Como nos guía el el Espíritu. Santo. Exacto. Y cuando más. el Espíritu Santo te guía, das más. Ujú. No estás calculando. Y además me toca estás más dando acá, con más allá. libertad. Lo que nos dice Con la libertad y al pobre y al Isaías. necesitado y al Así sediento. Exacto. No hay Exacto. No dirigente. está Y limitado. le puedes dar exactamente a un hombre en la calle. Exacto. Claro, eso es lo que Y Dios le puedes dar a un quiere. familiar que tenga un problema, que tenga un Necesidad. problema. No importa, tío, yo te mando la plata Puedes porque te ayudar opere. en la Eso es iglesia. diezmar, eso es Puedes diezmar. ayudar en la iglesia también si quieres. No, y claro. si ves que la iglesia no tiene para pagar Es su edificio, correcto. su luz, y ves que hay mucha gente que También está puedes llegando a la ayudar, iglesia, puedes exactamente. ayudar a la iglesia. Pero el Pero problema ¿por qué es te que enseñan nada más? Tienes que dar el 10% para que pruebes a Dios y para que Sí, veas son que los tal. patrones que Y le... entonces, ¿dónde está Levítico 26, Levítico y Julio, todo lo claro. demás? Y es la misma predicado, por decirlo, es lo mismo que yo hablaba. Las cosas deben ser porque a ti te nazcan, no porque te lo estén pidiendo. O sea, nosotros jamás debemos hacer cosas porque nos están mandando que las hagamos. No, nosotros no podemos mandarnos a nadie, a nada. Lo del 10% no viene a ser entonces lo que siempre aprendemos sobre la diferencia entre la ley y la gracia. O sea que Sí. el 10% viene a ser la ley que Sí. aplicaban los Sí, judíos claro. y a los israelitas. Exacto. Entonces ya estamos cubiertos con la gracia, Así es. entonces no estamos, Entonces ya no estamos obligados al 10%, sino No. estamos
obligados en el Es espíritu un libre de mandamiento de Cristo. Correcto. Entonces Así ya es. no hay ley, digamos, Exacto. es algo muy legalista. Exacto. Bien, Es bien. como lo que hicimos de la espina de pescado, Exacto. ver que está en la ley y que está en la gracia. Eso está en la ley. El 10% está en la ley. En la gracia no. El Nuevo Testamento no habla nunca de eso. ¿Qué preguntaban los judíos y diezman? ¿Ves? Nunca se los O sea, enseñan. cuando te han dicho, oye, tu hijo tiene que ser Los judíos circuncidado, sagrados. Sí, ortodoxos. Sí, exacto. Claro. ¿qué pones que Ortodoxos, exacto. cuando te han dicho tu hijo tiene que ser circuncidado? Ajá. O sea, es lo mismo de la ley, es igualito que el diezmo. Bueno, los judíos lo hacen. Los Sí, judíos claro. ortodoxos Los lo hacen y dan su ortodoxos. 10% No, de la todos. ley Los porque no judíos creen en todos. Jesucristo. Los ortodoxos no todos. Porque no Ese creen bautizo lo que valora. Jesús es el que expió por nuestros pecados. Los ortodoxos no ok. todos. Pero ahí lo están haciendo es en la carne, porque en el espíritu En obediencia a Dios. no van a Sí, estar porque ellos circuncidados. andan en la ley, pues, o sea, ellos así Exacto. agradan a Dios. Exacto. Del No, corazón. no creen que Cristo vino ya para no abolir la ley. Entonces, hay que alabar a Dios porque por la muerte de Jesús, por nosotros, ya no tenemos que ofrecer ni sacrificios de animales como se ofrecían en Levítico. Todo el tema del Levítico es sobre la sustitución. La muerte de los animales era un castigo sustitutivo por aquellos que habían pecado. De la misma manera, pero de forma infinitamente mejor, el sacrificio de Jesús en la cruz fue el pago sustitutivo por nuestros pecados. Ahora podemos comparecer sin temor ante un Dios de santidad absoluta, porque Él ve en nosotros la justicia de Cristo. Gálatas, yo me estoy bien rápido. No, va bien. Voy va a bien. terminar con Gálatas 3. Bueno, va a haber tiempo para preguntitas. Claro, claro. Gálatas 3, 23. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. Wow. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley, pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Esto fue Gálatas 3 del 23 al 27. Entonces, para cerrar, lo que Chesby quiere mostrar aquí es que el diezmo es una tradición que venimos arrastrando desde la ley. Y se nos ha hecho pensar, creer que sí, Qué buena maldición si Es no lo una hacemos. obligación. No. Para Entonces, agradar a Dios y es para que una nos bendiga. tradición. Y estamos siendo controlados por las tradiciones, como dijo Consuelo. Sí. No vamos a ser libres mientras estemos atados de tanta Mentira. Nos hablan de la verdad. De verdad. Ahí él no tenía su tema hebreos, porque en Hebreos En hebreo se habla en Hebreos 7, ¿verdad? del diezmo. Por favor, mi niña. En Hebreos 7, ¿verdad? Él habla, el Señor habla que es parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Él está hablando del sacerdocio de Melquisedec, y ya se viene de toda la genealogía, de todo lo que tiene que ver con los diezmos, y por qué a los levíticos, y por qué a Abraham, porque por ejemplo en el 6, él le dice, ¿verdad? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿verdad? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, o sea, Dios, ¿verdad? Por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. O sea, y le dio, ¿verdad? Lo dijo que lo multiplicaba y que era padre de naciones y toda la cosa. Entonces, específicamente Hebreos 7, sería bueno que no lo leyéramos para reflexión completo, Hebreos 7, porque aquí realmente lo que está hablando es de lo que fue el diezmo, para quiénes fueron, cómo fue y lo que hizo Jesús. Y Hebreos 6, Siete. versículo
No, el 6 fue ese que me llamó la atención, el 6:14, donde dice 14, que él no gracias. pudo jurar por otro sino por sí mismo, Ok. y le dijo que lo bendecería con abundancia y lo multiplicaría grandemente. O sea, el Señor cumplió, pues lo hizo padre de las naciones. Pero entonces el 7 habla de eso, pues el sacerdocio de Melquisedec y todo, pero llevándonos a Jesús, pues. Y así uno puede entender que realmente, o sea, lo que basa, pues que el Señor pagó por todos, ¿verdad? Y que no pudiéramos volver a lo mismo si ya el Señor lo hizo. Dice, por ejemplo, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces dice, pues queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. O sea, aquí ya no está hablando de que todo eso había sido perfecto para los que estaban bajo la ley, pero con el Señor, ¿verdad? O sea, ¿por qué vino el Señor? Porque la ley no perfeccionó nada. La ley lo que hizo fue que abriera el paso al pecado, pues, o sea, de que nos diéramos cuenta de que pecamos por esto y entonces tenemos que pagar esto. Entonces ella habla, y es bien bonito porque habla de los diezmos, pues, para entenderlo. Y como decía en Corintios, ¿verdad? Que dice en Corintios, 2 Corintios 9, no recuerdo cuál, que es donde dice que cuando uno debe todo corazón, con esa parte alegría. con gozo, Según con alegría, Corintios esa 7. parte, ¿verdad? Es eso. Igual como el ayuno, pues es algo que, porque como decía Rosana, es algo, y pues, disculpa que me metí en esto ahorita, pero como decía Rosana, o sea, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque eso nos puede confundir. Pero bueno, deben ir, ahorita la semana que viene nos lo van a explicar mejor, primeramente Dios, pero cada una, ¿verdad? Como dice el Señor, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y Él nos revela. Porque esto puede confundir, entonces no, yo no voy a diezmar más, yo no voy a ayudar más. No, espérate que es lo que el Señor te está mostrando y que va a hacer. Por ejemplo, aquí, como decía Evelyn en su tarea, ¿verdad? Es eso, el ayuno de Isaías 58, eso es lo que nosotros hacemos. El Señor nos ha dado un ministerio tan hermoso, ¿verdad? Donde cada una de nosotros vinimos a recibir porque teníamos que llenar algo. O sea, un vacío ya había sido llenado por el Señor, pero el Señor nos hacía esta invitación y por eso vinimos a este ministerio. Y hemos dado por gracia lo que por gracia recibimos. Y eso es lo que estamos, pues, cuando se da la milla extra por el otro, cuando alguien tiene necesidad, cuando hablamos de la cesta, cuando hablamos de ese tipo de cosas, de que hay una... Ustedes ven que nosotros aquí tenemos una caja de ofrendas, ¿verdad? Y a ustedes no se les está remarcando todos los martes. O sea, es algo que se habló y se dejó, como, porque ahí se usa lo que dice Corintios. Conforme y con gozo con lo que dice tu corazón. O sea, nadie le está, mire, aquí está la ofrenda, no se olviden, ¿verdad? Porque uno lo que hace es ser un corazón agradecido, generoso, como decía Rosana, como es el Señor. Entonces, si donde yo estoy recibiendo, me estoy alimentando espiritualmente y cubre necesidades naturales, yo soy generosa y yo ahí, ¿verdad? Como tú dices, como tú le decías a ella, con tu servicio, o sea, si tú no trabajas, pero yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, eso es. O sea, a mí lo que mi corazón me dice es que, por ejemplo, Dios no le puede agradar. O sea, yo siento que Dios no le puede agradar que una persona necesitada, que está necesitada, agarre 2 churupitos que tiene y se los dé a X iglesia o a X pastor o whatever, y esa persona pase trabajo. Eso no le puede agradar. Eso no le puede agradar a Dios. Pero hay una parte en la Biblia donde dice que la mujer no tenía aceite, dio la última gotica o la harina, no sé, porque después Dios por su generosidad, Dios le llenó todas las vasijas. Pero generosidad, pero no le exigió el Pero no fue que te lo exige. Acuérdate de algo. Cuando tú haces las cosas porque te nace en tu alma, porque te nace de mis entrañas. O sea, si a mí en mi entraña me nace darle a la iglesia, al hombre, al pobre, al San Judas, a quien sea, a San Judas, no, el hospital, al hospital sí, al hospital es espectacular. Si tú lo haces porque te nace de tu entraña, bendito sea, Dios seguramente te va a devolver, como decimos los humanos, te lo va a devolver en bendiciones. Pero si a ti te dicen, es que tú tienes que darme, porque si tú no me das, yo no te voy a dar, eso no es así. Y sobre todo una porción específica, como el 10. Que porque en el Antiguo Testamento se utilizaba ya todas sabían todo eso. Mira, lo leyeron cuando claro, pero porque tú has fallado acá. Mira,
ejemplo Es que de... ahí sí nos metimos rapidito en la gracia, mamita. Mira lo que dice, cuando habla del orden de Melquisedec, ¿verdad? Dice, porque los otros, refiriéndose a los otros sacerdotes, la ley, ¿verdad? Sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces dice el 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros, o sea, él más ninguno pudo hacerlo, fue fiador, o sea, él se dio también, ahí nos enteramos de eso, ¿verdad? Que él hasta se presentó como fiador. Cuando uno pide un préstamo, ¿verdad? Hay alguien que responde por ti, tu sponsor. Si tú fallas, ese va a cubrir. En lo que a lo económico se refiere, el Señor en lo económico, en lo que bien se refiere, Él es nuestro fiador, se dio por nosotros, ¿verdad? Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, ¿verdad? En aquella época, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Por qué? Solamente el Señor fue el que, ¿verdad? Oye, viene a mi hizo mente. su obra en la cruz, que resucitó y toda la cosa. Perdón, para terminar con dice, más por cuanto permanece para siempre, o sea, el Señor, más sacerdote, el Señor, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces, todo lo que ella está hablando de los diezmos, cuando ella empezó hablando por los levitas, ¿verdad? De que ellos, las promesas que ellos hicieron, el Señor, y ellos no cumplieron, o sea, todo bajo la ley, era como ustedes van a hacer esto para ganar esto, van a tener esto para obtener esto. El Señor vino a ser fiador de nosotros para que bajo el juramento, ¿verdad? Nosotros no tengamos que caer en eso. Entonces ahora nosotros lo que hacemos es porque lo habla por intro. Hay muchos que dicen, hay varios versículos que hablan del dador alegre, pero cuando se refiere al dador alegre es porque ya hemos entendido esa gracia de Dios, que como el Espíritu Santo vive y reina entre nosotros, Él es el dador alegre, Él es el generoso, Él es el que es paciente, Él es el que es todo, y eso va a fluir en nosotros, porque nosotros lo activamos porque le estamos creyendo al Señor. Mira, ven, y todo lo que dices, cómo se va uniendo, ¿no? Los rompecabezas. Porque si nosotras ya sabemos, si venimos de Dios y estamos alineadas a Él, Dios es amor, y si tú tienes, Él te lo pone todo, auténticamente tú vas a dar. Claro, por amor. Para esto amor. primero tenemos Pero que porque hacer el los Señor viejos preceptos y agarrar los Él lo hace en nuevos ti. preceptos. Exacto. O sea, sacudirnos de la ley y entonces en la gracia ya vamos a saber qué hacer en cuanto a la gracia. Por ejemplo, ¿qué le agradaría más a Dios? ¿Una persona de $1,000 de diezmo obligada o una que da $1 por amor? Por amor, mira lo que dice Eso es todo. Mira lo que dice el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, que Él lo hizo por nosotros. No, está bellísima. Dice, porque la ley constituye, la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. O sea, la ley constituyó a unos mortales, tal cual como nosotros, débiles, ¿verdad? Porque tenían necesidad, porque tenían problemas, los convirtieron en sacerdotes. Este es el hebreo. 7. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. O sea, posterior a todo eso, el Señor, lo que nosotros tenemos, la gracia. Entonces, cuando cada quien en su iglesia, ¿verdad? Porque muchos vamos a las iglesias, sientan en su corazón dar, uno no va a estar, hay gente que da sacando la cuenta de que yo soy el dador alegre y esta iglesia se sostiene por lo que yo doy. Eso es un corazón con orgullo, ¿verdad? Hay otro que no tiene trabajo, ¿verdad? Pero de lo que tiene, de lo que le ofrendaron, porque le dieron Dios, ese es porque es agradecido. ¿Ven la diferencia que podemos ver? Como tú ponías el ejemplo, el $1,000 y el dólar. Entonces eso está en cada uno de nosotros. También nosotros sabemos, ¿verdad?, que las iglesias cristianas, yo no estoy hablando con una muchacha porque una iglesia católica ayudó. Entonces yo hablaba con ella porque ella es cristiana, pero a ella le impactó la ayuda de esta gente. Entonces la confundieron porque la querían captar. La querían captar para ellos, o sea, que volviera a su religión tradicional. Entonces yo le decía, o sea, que tuviera cuidado con eso, porque habían dos puntos en lo natural que ella tenía que entender. La iglesia católica es una iglesia que es sustentada, que el gobierno le da mucho dinero. Aquí no. Mucho, aquí a la iglesia católica, mucho dinero. Aquí no le dan un centavo. A la iglesia católica le da, sí, mi amor. Mira, las cuestiones de las ciudades,
Las A la cuestiones, católica no. En Venezuela sí, aquí no. mira, mi amor, las cuestiones de las ciudades aquí ayudan a las iglesias católicas, sumado a que todo lo que Y en tú la te mujer puedas, también. a lo que tú te puedas imaginar de empresas, ayudan a las iglesias católicas. Y a eso le suman los feligreses que dan sus limosnas, que son tremendas limosnas. No, son diezmos también. De Bueno, manera sobre a tu casa. ok, entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia católica tiene el sustento económicamente hablando, para ellos ayudar a la gente. Entonces ellos ayudan a la gente. La que está aquí en Huesto ayuda a los que viven en Huesto, la que está allá en Davie, así. Y a ella eso le impactaba. Yo le decía, pero lo que pasa es que con la iglesia cristiana no tienen ayuda de ningún tipo, sino que simplemente se sustentan con lo que la persona, el dador alegre, da. Que lo ha manejado mal, sí es verdad, porque lo ha manejado en la gracia bajo la ley. O sea, con Malaquía, con Levítico, con todo ese rollo. Eso es una realidad, lo han manejado mal, lo ha llevado, han usado la palabra, ¿verdad? Han abusado. Como pretexto por la conveniencia, Han por la abusado, necesidad. han abusado de muchos pastores, Sí, han han abusado y se han abusado. hecho millonarios Sí, a causa claro de que la... sí. Entonces también Mucho, porque yo Sí, lo he visto, ¿verdad? muchos pastores se han hecho en un sitio donde yo- están enseñando malas palabras. millonarios el Señor a lo causa va- del dolor El ajeno. Señor, eso no lo va a mostrar, porque ellos están hablando de la palabra, pero bajo la ley. Eso no lo podemos Pero nosotros evitar. O la sea, ellos siguen maestra- hablando de la palabra, pero bajo la ley, ¿verdad? Que La por prueba favor, es sí, que como el diezmo y muchas otras cosas. Sí, no, ellos muchísimas. mezclan Sí, el claro. antiguo pacto con el nuevo pacto. Sí, sí. Entonces, Sí. ¿qué van a enseñar entonces? O sea, que definan, ¿van a enseñar nuevo o viejo? Sí. Para el Levítico que lo enseñen todo en una parte. Y eso es lo que, como decía en uno de los versículos, no recuerdo ahorita, que decía que no nos guiemos por la sabiduría humana, ¿verdad? Porque la sabiduría humana está usando la palabra para lo que le conviene a esa sabiduría humana. O sea, en el caso de diezmar, de esto, el otro, de aquello. Pero el Señor dice, Pero ¿verdad? El cuando Señor es el que conoce y pesa los corazones. Cuando estamos nuevos en la palabra, bueno, a mí me pasó, Dios me acaba de revelar cosas que antes no entendía bien. Yo no sabía si diezmar, si no diezmar, si estaba haciendo bien, si no estaba haciendo bien, si doy el 20, si doy el 5. Esto me aclaró mucho. Claro. Cuando estás apenas conociendo la palabra y no sabes a veces ni siquiera cuál es lo antiguo, cuál es lo nuevo, el viejo pacto, el nuevo pacto, Claro. estás confundido. Y sumado a eso que nos condenan, eso nos condena. Por Uno eso, vive sería con como culpas, que te uno vive dictan, con culpas de... Pero esa es una estrategia de Satanás. Precisamente. Entonces todo eso que por lo menos que hay unos maratones en la radio y dicen que te ofrendó $1,000 y entonces Manipulación. enseguida No, ese consiguió al otro día trabajo. Manipulación por la necesidad. Ahí la gente cree que al dar va a recibir algo a cambio. Y eso Y está te lo hacen pensar, te dicen, mira que fulano dio Esa tanto, esa manipulación. persona todo el recibió tiempo. Pero la gente lo No, tú cree. la puedes seguir oyendo, pero no tienes por qué apropiarte de eso. No, yo Como cuando dice, hacen todo como es 3 lícito, maratones pero no todo me al año, conviene. yo Exactamente. apago la radio todo cuando es me lícito. O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, como En la la radio es buena, radio en la radio es buena. porque ponen a Dios como, dame que yo te doy, dame tú primero y después yo te doy. Es que si nosotros nos damos cuenta, todo este tema de yo Levi, desde el primer momento que nos hablaba del pecado hasta donde vamos ahorita, que es ayuno y las tradiciones y los diezmos, es sencillamente una manera de mostrarnos que realmente, o sea, la religión y el legalismo nos ha querido mantener bajo una ley que desconociendo y desdibujando o sea, lo que el Señor hizo. Y este hombre, bendito hombre de Dios, ¿verdad? Maravilloso, que el Señor lo ha usado con tanto poder. O sea, está abriendo, por eso es que él dice en la que me tocó a mí, él decía, ustedes no van a querer que sus jóvenes escuchen en mis CD, porque imagínate, si los jóvenes por sí son frescos, ¿verdad? En esta generación, cuando ellos escuchen eso, pero es que no, van a, bueno, o sea, quizás más frescos se van a poner. Pero Es el que Señor lo ¿cómo que vas a- quiere es que cómo vas vivamos a al pasar? Señor que está dentro de nosotros, no lo que otros nos digan que tengamos que vivir, sino a ese Dios, como decía, no podemos copiar, o sea, somos irrepetibles, seres irrepetibles y no podemos copiar a nadie, cada uno es exclusivo, como a ti el Señor te reveló tantas cosas, a ella, a cada una de nosotras, ¿ves? Cada uno, porque así, y que no quede la gente que, bueno, por ejemplo, perdón mi reina, que Angélica está como... No, eso me gustó. Como Belén, Sí, es que ya como, está. ¿cómo es que Belén Sí, sí, con los sí, pastores, sí, como sí. dice Belén? Ay, Dios. Que ella, o sea, ella lo que tu corazón te dicte, amiguita, es lo que usted va a hacer. Porque eso el Señor te va a poner paz en tu corazón. Lo que no viene con paz no viene del Señor, sencillo, sea como sea. Así es. Angélica, ¿tú escuchaste el principio cuando, No, Es que no lo escuché. cuando dije lo de padre y la madre? No, tienes no que te volver a escucho. repetir para que Sí, vean. ella no entiende, no Lo lo van a repetir. Repítelo porque es muy importante. Es que no está. Por eso El la pastor, importancia de el estar pastor puntual. Chase usa
refiriéndose a la palabra, a la Biblia. Al principio, ellos, los discípulos, los ancianos critican a Jesús y a sus discípulos porque están comiendo con las manos sucias, no se han lavado las manos. Entonces Jesús les contesta con un versículo que es, ¿cuál era? Mateo 15:1. Mateo 15:3 les responde, ¿por qué ustedes también transgreden la ley o los mandamientos de Dios por causa de sus tradiciones? Les está diciendo que lavarse las manos antes de comer es una tradición, que no está en la ley. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y eso está en la ley de Moisés. Pero vosotros decís, cualquiera que diga que a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso se lo dijo Jesús a los fariseos, a los que estaban criticándolo por comer con las manos sucias. Y en otras palabras les está diciendo que si tu papá o tu mamá tienen una necesidad, tú vienes y les puedes decir, no, perdóname papi y mami, pero yo desafortunadamente no puedo ayudarte porque lo tengo que dar a la iglesia como diezmo. Entonces están dejando el mandamiento de Dios. Ese sí es un mandamiento, el honrar a tu padre y a tu madre, más no lavarse las manos ni diezmar en este parábola, en este ejemplo. Ay, el ejemplo Entonces, de que cuando uno le da al niño, que el niño le pide un dulce que uno se lo da. Ese también es lo que te pasó, lo que viste en la iglesia. Que generalmente vemos un ejemplo, bueno, yo lo he visto varias veces, que tú como mamá, si tu hija te pide unos dulcecitos o algo que se le antoja, tú se los compras. O sea, tú la amas y la quieres complacer y se los das. Y la niña se está comiendo sus dulcecitos y se te apetece uno. Y le dices, niñita, ¿me regalas un dulcecito? Y la niña, no. Pero yo te los compré, sí, pero son míos. Ya tú me los diste, son míos. Y tú, pero solo uno te estoy pidiendo. No. ¿Y no te lo da? A mí me pasó con mi hija. Me puso una papita de McDonald's y yo así. ¿Cómo es que me no, la verdad que le recomiendo que nos leamos todo hebreo. Entonces, este pastor que puso el ejemplo, que ya yo lo había oído antes, ejemplifica que así es Dios con nosotros, que Dios nos da y que nosotros no queremos darle a Él cuando Él nos pide. Pero resulta que Dios no nos pide, porque Dios es el dueño de todo y Dios puede hacer que lluevan dulces y Dios puede tener todos los dulces que Él quiera y no te tiene que estar probando a ti, dame, yo te doy tanto, pero tú dame tanto. Yo te doy también. A ver qué tan generoso eres. Y hay un versículo que lo mencionaste tú, el del reproche. Pero hay pastores que te lo hacen sentir. Santiago. Sí, en la iglesia había más de 1000 personas y la gente decía, wow. Así como sintiéndose lo intimidían a uno con eso, ¿sí ves? Te quitan el gozo. Yo iba a una iglesia donde decían que le estábamos robando. Wow. Y es más, yo estaba en una que gracias a Dios me sacó de ahí, que decía, aquí hay alguien que va a dar $1000, pero no los quiere, o 100, no me puedo, y no los quiere soltar, y yo, todo el mundo otra cosa, y Dios le dice que lo suelte, y yo no lo voy No, de hecho, así como el niño, yo me salí de ella como el niño, yo me salí loca de ahí, yo dije, no, lo que dicen en la radio a veces, no los primeros, no sé qué, que llamen y una ofrenda de 23 por hebreos, por ejemplo, 23 está que dice, no sé qué tiene que ser. Eso parece la venta de televisión. No, ¿qué es eso? Los primeros 10 que llamen tienen un porcentaje de descuento. O como aquella gente de para ya de sufrir, pero como pasa, no hay que pagar. ¿Cómo es que decían? Sí. No, pasa, no hay que pagar. Aquí está la cruz, $10. Esa para de sufrir dejaba pues el pastor Chafee hace un comentario ahí de que los hijos están viendo que el papá está dando a la iglesia cuando los hijos le están pidiendo algo y no se lo dan al hijo. Entonces dice, muchos hijos se voltean la espalda a la iglesia o a Dios y no quieren saber porque están viendo que el papá no les da a ellos, pero lo da en otro lado.
Y en el libro de Santiago hay un versículo que dice que nos da abundantemente y sin reproche. Imagínate, eso lo dice la Biblia. O sea que por eso nos tenemos que... Y con esta que el Señor es hecho fiador de imagínate. Pero lo que pasa es que ahora, cuando se adora nosotros ya del Señor y al tanto amor, nosotros tenemos que ser más bondadosas. No tenemos que ser, pero nos nace y el Espíritu nos No, guía. no tenemos, no, es que el mismo Señor hace que nazca eso. No es que sea en nosotros. Y por amor vamos más. Sí, pues no dijo Jesús. No es que tenemos, El no. que le dé al sediento agua es el que me lo está dando a mí. El que le dé comida al hambriento Eso es bien me lo más. está dando a mí. Eso es, en este caso sería exactamente lo mismo que hablábamos del video que yo puse. Ayunar es no comer, punto. Pero ayunar de la manera que estamos viendo nosotras es lo que yo presenté. No digas mentiras, es una manera de ayunar. Entonces es igual que diezmar. Es igual, o sea, diezmar es dar dinero, punto. Pero si de repente yo no puedo dar dinero, pero puedo dar de repente, me voy una mañana. No, me voy una mañana a ayudar porque me sale el corazón a un hospital, a los niñitos, a un orfanatorio, porque es lo que puedo. Eso es diezmar también. Claro, tiempo, pienso yo. Amor. Eso es lo que Jesús habla en el Nuevo Testamento. Así es. Que le demos al necesitado, que amemos al prójimo. Visitemos a los presos, desatemos corrientes de impiedad. Yo creo que una de las cosas más importantes por las que hay que orar es por las iglesias. Amén. Dios es que son diabólicas. Es que es verdad. Es el enemigo que está utilizando a las personas. Yo creo que algunas iglesias son las ignorantes, ¿no? Hay unas que son ignorancia, puede ser ignorancia, no hay mala hay otras que No han recibido. Mira, son pastores que no... Mal enseñados y No, lo que yo decía, pastores que están adoctrinando a las personas y las personas que se dejan. Del mundo. Pero si una persona, o sea, tú vas a esa iglesia, tú vas a una iglesia, claro, uno no piensa. Pero es que yo lo dije, tú como cristiano, que tú aceptaste, o sea, yo lo dije bien clarito, tú no te puedes creer en lo que te, o sea, tú no te puedes, no sé la palabra, tú no puedes idolatrar a ese pastor. Ah, no, por supuesto. O sea, o quedarte embobado por lo que te está diciendo, porque ¿qué no es lo que te está diciendo? Gracias a Dios por eso fue cuando yo vi eso y yo leí aquí, yo decía, pero no entiendo, esto no va con esto, y le pedí a Dios, Dios mío, todo esto, esta iglesia me está trayendo conflicto, esto no puede ser. Entonces, gracias a Dios, estuve un tiempo sin iglesia, pero yo decía, había mucha gente, amigos míos que estaban metidos ahí, y yo decía, Dios mío, ¿cómo la iglesia, una cosa déjame mala? decirte algo. No sé por qué te voy a decir esto, porque no sé por qué me salió que voy a decir esto, porque no sé por qué. Porque yo pienso que la iglesia está dentro de uno mismo. Es que no es la iglesia, yo soy la iglesia. No, eso es el Espíritu de Dios Aquí en ti, estamos. porque Porque que toda buena yo no voy a dádiva viene iglesia. de lo Yo no voy a alto. iglesia. Exacto, pero tú estás viniendo para esto. Por eso, No, para mucha iglesia, para mí, mi congregación son ustedes. Amén, amén. Para mí esta es mi iglesia. O sea, nosotros, la que fuimos a ver la película, a mí me impactó muchísimo una frase de la película que dijo, me dejó pero impactada. Y para mí esto es... Y lloramos, ¿no? En la película, una frase dice el Señor, que para mí los domingos a la misa, como no me acuerdo cómo decía, eso es mi vestuario. Y esa frase se me quedó clavadita aquí. Clavada, pero se me enterró en mi corazón. Y eso para mí es esto. Para mí este grupo ha sido mi vestuario, donde yo aprendí a vestirme. Ay, aunque no estamos aprendiendo. No, pero donde me vestirnos desvestí y me elegantemente. vestí. Ah, no, espectacular siempre. Siempre espectacular. Aquí hemos recibido. Sí, ya. Vamos a ver, ahí es donde uno, por ejemplo, esto es una iglesia, ¿verdad? Pero esto necesita dinero para sostenerse. No meta el dinero en Perdón. Entonces hay que ser consciente de eso. Si nosotros somos los encargados de llevar a los demás el reino de Dios, nosotros, esos son nuestros diezmos y ofrendas. ¿Dónde vayas tú a ponerlo? Eso te lo dice Dios. Exactamente, eso te lo da Dios. Pero si nosotros somos los encargados de expandir el reino, y lamentablemente este mundo se mueve con dinero. Entonces, y una iglesia sana necesita pagar luz, necesita pagar agua, necesita pagar el local, impuestos, una serie de cosas.
Esa es la parte de lo que ocurre en las iglesias, que lo estén usando la ley para conseguirlo, eso está malo. Pero que la necesidad sea real, Sí, la necesidad es real. Pero debemos quitar de la boca el cliché diezmo. Exactamente. Eso sí lo tenemos que quitar. Porque ofrendas o lo que dicta el corazón. Y lo que dicta el corazón, eso es Dios que lo pone. Y eso muchas Eso no veces, es- no al es tú que- ver la necesidad de un pastor, vas a dar mucho más del diezmo. O sea, porque tú muchas veces vas a ver que realmente el pastor de esa iglesia tiene una necesidad. Quizás no pagó ni el alquiler de su casa. Entonces, y ese hombre, tú puedes pensar de que ese hombre puede estar predicando hasta de prosperidad integral, cuando en su casa le está faltando Teniendo necesidad. o tiene un eviction. Entonces, eso es lo que muchas veces, esos son los contrastes que nosotros encontramos. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, eso es lo que nos manda también a ser Pero generosos. Dios lo mueve a uno a misericordia cuando Sí, no ve la exacto. necesidad. Exacto. Pero es Y él Dios, habla no uno. es que eso hagamos nosotros. No, nadie Porque ya se sabe que Dios le va mostrando a uno si la necesidad está en determinadas cosas. Y ya Dios le pone a uno, oye, mira que yo estoy viendo esta necesidad. Y Dios mismo se encarga de que uno, es que lo dice la Biblia en Colosenses, no me acuerdo el versículo, pero lo dice exactamente, que Él es el que me gustaría leerlo, perdón. Que pone el querer como el hacer, ¿no? Es uno, pero hay otro más preciso, que lo leí esta semana y no lo anoté acá. No di la palabrita, a ver si la Aparte conseguimos. de dejarnos guiar por el Espíritu para ver a quién ayudamos y cómo ayudamos, hay que tomar en cuenta la libertad que nos trae el hecho, el conocimiento de la verdad. O sea, estamos libres de esa atadura porque se convierte en una atadura. Ya sabemos que Una no es carga. sabiduría humana. No das con gozo, Amén. tratando por miedo. Ay, gracias a Dios. Yo creo que toda Es que teoría se todo tiene lo que que convertir en pasión. traiga carga. Ya una vez que te sabes agarrarla, Exacto. entonces ya entra un nuevo conocimiento. Lo que te robe el gozo, lo que yo decía, lo que te robe el gozo, lo que te haga sentir, ay, no pude, No, porque el Espíritu de Dios está No, lo de que compartiste de los padres, lo que el Señor dijo. A veces, yo conozco gente que dejó de ayudar a su familia, dejó de ayudar a sus padres, y porque es que ponen tanta condenación, tanta presión sobre las personas. Entonces también ahora que conocemos la verdad, también uno tiene que ser responsable a dónde vas a poner tu dinero. Porque no solamente porque en una iglesia hay una necesidad, tú debes dar, que es un buen punto. Si es algo que Dios te está guiando, hazlo. Porque de repente, o sea, uno va a una iglesia donde de repente no tienes que estar dando ahí, sino de repente tienes que estar sensible a tu alrededor, en tu familia, en tu trabajo, donde vas a almorzar. De repente Dios quiere que tengas ese dinero para que ayudes a gente a tu alrededor. Y en esa iglesia donde tú vas, no hace falta que des dinero. En un caso particular, o sea, me pongo un ejemplo de, no sé, una iglesia grande, X, donde tú ves que la gente da muchísimo, porque los mismos pastores dan los testimonios, que les regalan carros, les regalan joyas. Muchos, de verdad, en muchas iglesias grandes la gente es muy generosa porque le va gente con muchísimo dinero. Y van gente muy pobre que a veces apenas pueden pagar sus bills y toda la semana los están martillando, tienen que dar, porque Dios, o sea, es su responsabilidad dar. Y entonces no, la persona tiene que tener carácter de que no tienes que dar ahí, da donde Dios te guía a Porque dar. además Dios lo quería el diezmo para su iglesia, ¿no? O sea, para la gente, para la para su iglesia, sueldo. para la gente con necesidad. Entonces, a veces la gente sale triste. Abrumada, le roban el gozo. Angustiada. Bueno, encontré el que tú dijiste que dice, ¿Cuál es? dice que en ¿Dónde? Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el que dé como el hacer. Él lo produce en uno, Él todo lo produce en uno. O sea que nosotros no tenemos que estar pensando o que nadie nos diga, miren, tengan en cuenta que aquí hay que dar porque eso, ¿no? Si Dios ve que y le muestra a uno que hay una necesidad en algo, Dios mismo produce en uno eso, sin que nadie le esté diciendo, o que de pronto, porque eso es otra cosa. Ay, la Juliana de tal nunca da. Evelyn Florida. No.
Lo que le quería conectado. Lo que le quería Ni siquiera nuestra compañera no pudo ir. Gracias, Dorita, excelente. Mi compañera no pudo ver, ahora la pobre que va a terminar el tema, el martes no sabe lo que dice. No, pero muy lindo. No, Bien bonito. Así, te felicitas, mi reina. Felicitaciones, Antes de ir, hablando de eso, ¿verdad? Aquí mi oración es que el Señor ponga el querer como el hacer por su santa y buena voluntad en cada una de ustedes, ¿verdad? La semana pasada hablamos que vamos a celebrar el Día de Dar Gracias el 20 de noviembre, ya les llegó a cada una su invitación, ¿verdad? Sí, Las que no, por favor, sí, ya les llegó a cada una su invitación. ¿No? Y A mí no me ha llegado la invitación. Sí, La invitación viene devuelto. Tiene que estar pendiente. Ya la invitación salió. Pásame esa cita ahí, mi niña, por favor. La de abajo, la de abajo. La otra parte mañana ya regresó. Entonces, vamos a celebrar el día miércoles 20 de noviembre, el Día de Dar Gracias, ¿verdad? La invitación dice que deben hacer una nota no más de 5 líneas. Claro, líneas. No sé por qué me vino a la es que tengo que hacer algo. No más de 5 líneas, ¿verdad? Los motivos por los cuales ustedes le dan gracias a Dios. Esta es la hoja que tenemos, ¿verdad? Para que se anoten con lo que la que tenga en su corazón, la que pueda. Esto aquí nada es obligado. ¿Okay? Por si acaso. Esto no es obligado. Sí. La que tenga bien y la que no tenga también. O sea, no tenemos problemas en eso. Lo importante es que vengan. Eso es lo que realmente siempre ha sido así como ministerio. O sea, no es que no voy porque no puedo, eso aquí no tengo, eso aquí no va. Ustedes lo saben desde PDL que eso no va. ¿Verdad? Aquí es para compartir todas. Algo bien lindo que quería que me... Esta Bernie va a hacer unas cosas de decoración bien bonitas y eso para todas. Y algo que el Señor me ha puesto en mi corazón es que le hagamos algo a Glorieta y a Evelyn, ¿verdad? Las dos de agradecimiento. No sé si alguna tenga por su parte querer hacerle algo, darle algo, pero quería que como grupo, ¿verdad? Lo hicieran, claro. Como grupo. Entonces, escuchar su sugerencia, pues es que le digo. Yo, por ejemplo, compré en un Garaxel, compré unas carpetas como Scrapbooking, como esa que hicimos la otra vez cuando hicimos, creo que era Proyecto de Amor. Y entonces, la idea de esa es que cada una tengamos una. Lo que pasa es que no fui el sábado a buscar a las personas que me lo vendieron y no me abrieron la puerta, por eso me imagino que no estaba. Entonces, algo como que quede para el recuerdo, para cada una que lo tengamos. Pero a Evelyn y a Glorieta hacerle un regalo especial. Entonces, escuchamos sugerencias, todavía hay tiempo, ustedes cada una puede decir, mire, me parece esto y ponernos de acuerdo, chévere, vamos a hacerle esto. Lo otro es que se habló la semana pasada lo de la cesta, ¿verdad? Ya está esa cesta que está allá. Tenemos una más grande. No, esa la traje yo porque ese día la traje como muestra para que tuvieran una idea. Entonces la idea es que todos los martes, antes del último de esa semana que vamos a tener la cena, o sea, tiene que ser antes porque hay que prepararla, lo que ustedes vayan trayendo, ¿verdad? Vamos a armar varias, dependiendo de lo que traigan, será la cena, 1, 2, 15, 25. Y eso igualmente se van a dar. ¿Quién está llevando la relación de lo que van a traer? Yo. Yo hablé con Evelyn, ahí estoy apuntada, ¿no? Rosana, sí. Entonces, bueno, atenta a eso, en la invitación también se les sugiere que por favor las que van a traer cosas de comida y eso, vengan con 20 minutos pusimos ahí de antelación, porque, o sea, la idea es, y Evelyn en eso es bien delicada, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con el glamour y todo lo lindo que, o sea, lo bonito del Señor, ese Dios de orden y excelencia. Entonces, como incómodo que cuando ya estamos trayéndolo, eso se ve. Lo que puedan traer el día antes, que precisamente es un martes y vamos a estar acá para la clase, lo que sea así que puedan traerlo, lo traen de una vez y aquí se dejan y ya después cuando se va a armar todo se monta. Lo que sea comida, por favor, 20 minutos antes para que, o sea, la idea es que estemos todas para compartir, no que hay que estar sirviendo, sino que compartamos un tiempo bien lindo de dar gracias al Señor. Y también me parece que es importante que cada quien traiga lo que vaya a traer ya en su bandeja acomodadito. Exacto. Pero no es aquí que, por ejemplo, yo que voy a traer el pavo. Voy a traer el pavo sin picar y en un tupperware. Entonces voy a llegar así
¿De dónde pongo los pavos? ¿Dónde los pico? No, o sea, no. La idea es que yo traiga mi pavito ya cortado, hermosísimo, con su bandeja linda, hermosa para compartir. O sea, no, yo voy a traer una ensalada. La ensalada la van a traer en una cosa de esa. No, ya trae la base. Para que la... O avisar. No, pero si la persona no avisar no, lo tienen que traer. Eso es una ley que estoy dando. Es una ley. Es que aquí vivimos en gracia. Ahí dice que es lo que vamos a sacar. Por favor, que no le está dando carga. Trae carga, tú No te llamas y ya lo quitamos el tiempo de algo bonito. No, porque yo me doy cuenta de esto, pero que llegan, no hay donde poner las cosas, entonces hay su cosa Virginia corriendo, y su cosa para sacarse una ensalada, traigan la cucharita. No le demos carga a Virginia. Exacto. La previsión de eso, exacto. Bueno, bien, Sí, Angélica, que la torta venga ya La decorada. torta viene decorada, con su paleta. Que venga ya cada uno con su porción, ¿no? No, porque después se va a ver feo. O sea, por ejemplo, el puré, porque me pasó una vez en casa, a mí me pasó. ¿Qué pasó? Yo hice con una amiga muy amada, como una hermana. Yo te llevo el puré. Cuando digo yo la quería matar, dije, ay señor, ¿por qué no la mataré un poco? Ella llegó con un puré que compró en el Publi, de cajita. Yo también lo compro, es estupendo. Ella llegó con el puré en la cajita. Ay, no. Acá. Ay, yo decía, ¿será que la tengo que matar? Ay, no, o sea, me dio sentir ira, rabia. Ay, no puedo. O sea, no, tráelo ya en tu envase, te lo vas a poner ya con tu quesito. No, ella lo trajo así, ella lo compró y llegó así. Y yo. O si no, que yo te llevo la ensalada. Entonces llegan con la lechuga, la tomate. ¿Tienes vinagre? Sí, tengo. Ay, me dejas un poquito de mayonesa y tú, coño, ¿por qué traes tu ensalada? Eso, no queremos carga. No. Eso lo llevo por obligación. Sin carga. Exactamente. Ahí tú ves que la gente, ella me llevó la ensalada, pero está estúpida cuando come la ensalada. Ella habla así porque ese es el Dios de excelencia que tenemos. O sea, que la trae todo con excelencia. Con amor. Con gratitud. No quiero ver ensalada sin eso. Me estoy poniendo brava. Y ahí está anotada nuestros y son flores. Si alguien no se ha Acuérdate anotado, lo que dijo el video, que tienes que guardar el enojo. Sí, ayuda. Y tienes una sábana por la cabeza. Tu video que llevó la ensalada, y tú. Con una ensalada. Llegué con la lechuga sin nada. Me ha pasado 1000 veces. 1000 veces. No sé, coño, que podamos compartir.